Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por haberse quedado a este bloque. Un bloque que, como bien dijeron, tiene que ver con cada uno y cada una de nosotros, porque forma parte de nuestro curso vital. Todos vamos a envejecer, todos estamos en ese proceso, unos más adelante, otros más atrás. Así que esperamos poder conversar sobre este tema. Yo agradezco mucho la invitación y vamos a estar conversando sobre este tema de la vejez, la longevidad, junto a dos investigadores también del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo GERO, el doctor Felipe Kurt y el doctor Cristian González. Ambos son neurocientíficos. Vamos a tratar de establecer un diálogo desde la neurociencia, la psicología, las ciencias sociales, en torno a este tema tan interesante como es la longevidad. Les pediría que pasen a Felipe Kurt y Cristian González, por favor. Muy bien, aquí estamos. Nos conocemos hace varios años, venimos trabajando juntos en GERO. Y bueno, vamos a partir primero haciendo referencia al título de esta conversación, que es longevidad en plural, y no la longevidad. De ahí yo quiero decir dos cosas nomás antes de dar la palabra a los invitados. Uno, que me parece muy bien que se haya puesto longevidad y no envejecimiento. No porque tenga nada en contra de la palabra envejecimiento, muy por el contrario. Pero cuando hablamos de envejecimiento, todos tienden a pensar en personas de cierta edad para arriba, ¿no es cierto? 50, 60 años para arriba. Y nadie piensa en el envejecimiento como un proceso que están también viviendo las personas jóvenes y los niños. Nadie dice, mira cómo envejece este niño, ¿no? Suena como muy raro. Pero si hablamos de longevidad, porque en realidad lo que estamos haciendo es habitar una sociedad longeva. Es decir, vamos a vivir muchos años. Los niños que están ahora naciendo, aunque son pocos, van a vivir muchísimos años. No es raro que tengamos una gran cantidad de centenarios. En Chile ya tenemos más de 6.000 por si acaso. Entonces, si pensamos en la longevidad más que en el envejecimiento, hace mucho más sentido empezar a mirar esto durante todo nuestro curso vital. Es decir, desde la infancia empezar a prepararnos para una larga vida. Eso por una parte, y lo otro es que lo hayan puesto en plural, tiene que ver también con lo que vamos a conversar. Es decir, no hay un proceso de envejecimiento, de longevidad, sino que cada uno de nosotros es muy distinto a quien tiene al lado. Compartimos algunas cosas y otras son muy diferentes, ¿ya? Ni les digo yo desde el punto de vista de la psicología lo distintos que somos unos de otros, ¿no? Y vamos a ver de qué manera esta variabilidad se da en este proceso, y para eso tenemos a estos dos invitados. Y me gustaría partir preguntándoles, como desde las áreas donde ustedes han desarrollado investigación y de lo que saben sobre el tema, ¿por qué podemos hablar de longevidad más que de longevidad? No sé quién quiere partir, Felipe, después Cristian. ¿Puedo partir yo? Sí. Sí. Bueno, nada, longevidad está perfecto el pensarlo en plural, porque hemos aprendido a lo largo del tiempo que la forma en que cada uno de nosotros envejece es súper distinta. Y es tan distinta que estudios que se han hecho durante muchos años para seguir gemelos, poblaciones de gemelos, varias miles de gemelos, han demostrado que estas dos personas que son genéticamente indistinguibles, solo un 30% de los gemelos estudiados envejece más o menos igual. Lo que sugiere que hay como un 70% de lo que determina el envejecimiento que no está contenido en los genes, que está sujeto a otro tipo de regulaciones. Y por lo tanto, de hecho, uno podría hacer la predicción de que cuando en una familia hay gemelos, hasta que esos gemelos viven bajo el mismo techo, están expuestos a las mismas condiciones de todo tipo. Pero luego que cada uno inicia su camino independiente, las trayectorias de vida no van a ser necesariamente iguales, y esas trayectorias de vida, que son distintas, van a ir dejando señales, huellas, marcas, tanto moleculares como no moleculares, que hacen que el proceso de envejecimiento sea diverso. Por lo tanto, yo diría que ese elemento no lo podemos perder de vista, y creo que es pertinente, para más adelante, para no monopolizar, porque si somos tan distintos,
no debiésemos buscar una solución que valga para todos. Tenemos que empezar a pensar esto desde otra perspectiva. Sí, interesante. Yo tengo como 3 lecturas a eso. Voy a hacerlas rápido para no comerme todo el tiempo acá. Una tiene que ver con un ámbito muy cercano, que nosotros que trabajamos en biología del envejecimiento, que tendemos también a mirar el envejecimiento en la naturaleza, ¿ya? Entonces, vemos que hay animales que viven días, horas, otros que viven siglos, y nos damos cuenta que hay procesos evolutivos, es decir, cambios a nivel ambientales, adaptaciones, que hacen que en diferentes especies, ¿cierto?, hayan desarrollado diferentes estrategias de vida, incluyendo longevidades tan distintas. Entonces lo veo como ese aspecto de longevidades en la naturaleza. Por otro lado, otra lectura que hago es que tiene que ver con el tiempo, la longevidad, cómo cambia en el tiempo. Imagínense que hace solo 60 años la esperanza de vida, la longevidad máxima en los chilenos, era de 60 años, y esto aumentó casi un 30%, es decir, pensando como en el ámbito temporal, la longevidad ahora es de 80 años. Y eso nos lleva a una pregunta que seguramente vamos a conversar. En un tiempo tan corto, un cambio tan significativo, ¿estamos realmente preparados? Y bueno, y la tercera, yo creo que aspecto de las longevidades que tiene que ver con lo que dice Cristian, que no todos envejecemos iguales, que las variables... es decir, hay muchas variables que impactan el envejecimiento y la longevidad, ¿cierto? Y en el caso de Chile, por ejemplo, para poner un ejemplo local, digamos, las longevidades no son las mismas en diferentes regiones. Y uno puede ir más cerca, digamos, a algo no de tanta variabilidad como diferentes zonas geográficas, sino que en una misma región, 2 comunas pueden tener longevidades que difieren en 10 años. Y ahí hay un aspecto muy importante que también toca el tema de la desigualdad en las longevidades. Gran tema. Claro, de alguna forma vamos como acumulando historia, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestra carga genética, como tú bien señalabas, pero después nuestras experiencias de vida, nuestra historia, nos van separando y diferenciando a unos de otros. Y si uno proyecta eso en el tiempo, claro, podemos llegar a tener 2 personas de 75 años, una muy saludable, con proyectos de vida, algunos volviéndose a emparejar, y otra persona que lleva 5 años con una demencia, por ejemplo, ¿ya? O en total aislamiento o abandono y con mucha patología. Entonces, efectivamente, las trayectorias de envejecimiento son muy diversas, ¿ya? Y se ve mucho en la etapa de la vejez cómo esta longevidad va marcando diferencia. Y en ese sentido, entonces, si uno pensara, quiero acá señalar algo, nosotros desde la Universidad de Chile, junto con Senama y Gero, venimos desarrollando hace varios años la encuesta de inclusión y exclusión social del adulto mayor en Chile. Y una de las cosas que le preguntamos a la ciudadanía es chilena, adulta, de 18 años para arriba, ¿usted cree que este país está preparado para el envejecimiento? Y lamento decirles que sistemáticamente en las 8 encuestas que llevamos desde el año 2008, la respuesta es no, ¿ya? Hay una sensación, tal vez al comienzo, porque no había mucha conciencia de que estábamos envejeciendo, y ahora tal vez hay mucha conciencia y se ve todo lo que nos falta para poder prepararnos. Entonces, en ese sentido, y en el marco de este congreso, ¿no? Humanidad, ¿hacia dónde vamos? ¿Ya? Me gustaría preguntarles a nuestros panelistas que si tuviéramos que pensar en algunos indicadores, si tuviéramos que elegir en realidad, algunos indicadores que nos pudieran mostrar si nuestra sociedad está preparada para esta longevidad que estamos enfrentando. Yo sé que podrían ser muchos, ¿ya? Pero si tuviéramos que elegir, ¿cuáles serían los que ustedes elegirían? Los 2, 3 más importantes, no sé. Yo partiría por datos. Tenemos una tendencia en el país, sobre todo en las decisiones que están entroncadas con la salud de los chilenos, a establecer políticas públicas que están basadas en estudios de cohortes que consideran sujetos caucásicos del hemisferio norte. En la primera parte, en la primera pregunta, yo les conté que solo un 30% depende de la genética, el otro 70% no. Y
los componentes no genéticos a los que están expuestos los caucásicos del hemisferio norte son tremendamente distintos a los que estamos sujetos acá. Entonces, yo lo primero que creo que es súper necesario es que realmente sepamos qué significa ser chileno. ¿Qué es lo que nos define como chilenos? No solamente como una construcción cultural, como un acervo genético, sino como el conjunto de variables biológicas que determinan la trayectoria de vida en este país, las personas que nacen en este país. Entonces, ese elemento es relevante porque con más conocimiento podemos tomar mejores decisiones. El día de ayer estuvo aquí mismo Steve Horvath, que es el creador de los relojes epigenéticos, que es la forma actual más precisa de determinar la edad biológica de cada uno de nosotros, que no es exactamente igual, necesariamente igual, a la edad cronológica. Y las diferencias que hay entre la edad biológica y la edad cronológica en los últimos 20 años han crecido en todo el mundo. De hecho, se hizo una encuesta en 180 países que están en la OMS y se vio que esto ha crecido en los últimos 20 años y la mala noticia es que Chile está en el tercio superior. Tenemos una diferencia entre expectativas de vida y expectativa de vida sana que está cercana a los 12 años actualmente. Y eso introduce una carga que es muy importante en términos de enfermedades, en términos de recursos económicos, en términos de independencia. Y por lo tanto, cuando yo pienso en el futuro, en la longevidad de este país, no me queda más que pensar en un sistema, en un país en donde podamos tener buen acceso a datos para que podamos tomar decisiones en el mundo individual. No tratar de generar una solución que valga para todos, sino que enfocarnos en cada persona. Es lo primero. Y lo segundo, si hacemos eso, también nos permite dar focalización a la utilización de recursos. Los recursos de salud, los recursos de educación, los recursos de acompañamiento, los recursos de asistencia social, los podemos determinar mejor si es que podemos conocer cómo están siendo las trayectorias de vida de las personas. Perfecto. Sí, estoy completamente de acuerdo y voy a complementar con dos aspectos que me parecen como bastante interesantes. Uno, más bien cultural, que tiene que ver con darse cuenta o tener una idea de que hay una valoración genuina de las personas mayores. A ver, ¿a qué me refiero con esto? En el caso, por ejemplo, de que la demografía está cambiando, ¿cierto? Hay más personas mayores y eso va a seguir aumentando según las proyecciones. Se abren ciertas ideas como debemos generar cupos para personas mayores en los trabajos. Para poner un ejemplo concreto. Esa es una respuesta ante un problema demográfico. Se ve como un problema demográfico y lo solucionamos así. Sin embargo, yo creo que hay que cambiar la perspectiva y pensar de otra forma. Partir pensando en cómo valoramos a las personas mayores y el tremendo aporte que pueden hacer. Es un cambio, yo creo, más bien cultural, una perspectiva de longevidad, que es algo un concepto que Daniela ha estado empujando bastante, que tiene que ver con no reaccionar ante un problema y dar una solución puntual, sino que ir un poco más atrás y decir, ¿qué es el aporte que pueden hacer? Y hay estudios y se ha demostrado, partir de esa idea, es decir, hay aportes que pueden hacer las personas mayores en esta situación, digamos, ya sea laboral, de voluntariado, etcétera, y como que dar vuelta un poco el discurso. Eso yo creo que es súper importante. Yo sé que es medio etéreo esto y quizás difícil de medir. La encuesta lo mide de cierta forma, ¿cierto? Hay una pregunta puntual que tú nos puedes dar el porcentaje, porque yo no lo recuerdo ahora, de eso. Y lo otro que a mí me parece importante como para decir, sí, no, sabéis que este país sí está preparado, es algo que hemos aprendido como grupo. Nosotros nos hemos relacionado bastante con grupos que en otros países que han empujado la longevidad hace mucho más tiempo y han desarrollado estructuras clínicas o más que clínicas, espacios de longevidad saludable donde no solo hacen medicina preventiva, sino que está la investigación del lado, aplicando relojes biológicos, metodologías
para medir fragilidad, resiliencia. Y esos dos componentes, es decir, tener estructuras donde se esté incorporando cosas que ya se están desarrollando tecnológicamente en las personas mayores, más investigación, donde se puedan hacer quizás ensayos clínicos de intervenciones para poder evaluar con relojes biológicos. Yo creo que eso muestra que un país ya pasó la valla y está realmente en el camino de preocuparse por esto. Sí, yo estaba pensando mientras los escuchaba, claro, y es lógico, uno piensa en un buen envejecimiento y obviamente piensa en tener buena salud. Es como una cuestión que viene muy de la mano, porque uno dice, bueno, la salud lo es todo, dice la gente, ¿no es cierto? Sí, pero quisiera aquí, bueno, me aparece la parte de la psicología, agregar un par de cosas más y a lo mejor preguntarnos cómo estamos en eso. Porque tal vez si uno piensa, y esto es una opinión muy personal, si uno piensa en una buena vejez, una buena etapa de vejez, uno podría pensar, bueno, estar lo más saludable posible, ¿ya? Pero, ojo, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento también forman parte de la vida, digamos, de una u otra forma, pero estar de la mejor manera posible. Segundo, no estar solo. Si es que no quiero estar solo. Estoy hablando de la soledad que no es deseada, no de la soledad que uno a veces busca, ¿no? Que no quiere hablar con nadie, no, sino que la soledad que no es deseada, que también se ha visto que impacta en nuestra salud. Y ahí, lamentablemente, se ha ido viendo que uno de los problemas que enfrentamos, al menos en Occidente, ya por los cambios estructurales, sociales, familiares, etcétera, es el aislamiento y la soledad de las personas, no solo mayores. La encuesta Bicentenario mostró hace muy poco acá en Chile que los jóvenes sienten casi más soledad que las personas mayores. Pero si uno piensa en eso y dice, bueno, ¿cómo abordamos eso? ¿Cómo como sociedad podemos pensar en mantener la salud mental también de las personas que no sufran una soledad, casi una epidemia que hay ahora? Ayer me llamó la atención, o anteayer, leí en el diario que los chinos, no sé si alguno de ustedes lo vio, sacaron una aplicación que se llama algo así como ¿te moriste? O ¿sigues vivo? Una cosa así. Para la gente, es tanta la gente que está sola y vive sola, que es un dispositivo que si en 2 días los sensores no detectan movimiento, alguien te va a ver si estás vivo, ¿no? Entonces, bueno, uno dice, aquí hay algo que está pasando. ¿Cómo podemos pensar en una sociedad longeva donde la estructura de la familia también ha cambiado? Porque las familias actuales, la familia moderna es una familia más pequeña, la gente mucha no se empareja de por vida como antes, porque además es mucho más largo eso que antes, cada vez hay menos hijos, las mujeres salimos a trabajar, no son los familiones de antes, con la abuelita, la tía y los primos en la casa, ¿no? Hay una realidad familiar y social que es distinta y que yo creo que ahí también como sociedad, ¿qué es lo que nos preguntamos, ¿no? Y tomando lo que tú decías, Felipe, la valoración de las personas mayores, ¿valoramos a las personas mayores? Según las encuestas, muy poco, digamos. Es poco, es como, y salen cosas así como que son sabias, que es una cuestión bastante discutible desde la literatura, o que son tiernos. Entonces, ¿cómo podemos pensar en prepararnos como sociedad desde la salud y desde cuestiones tan evidentes como es la soledad de mucha gente? Ni hablar del abandono, no sé, alguna... Sí, comentario al respecto. Los que trabajamos en biología del envejecimiento, tenemos ahí una especie de decálogo que son unos artículos que describen 12 aspectos moleculares que son determinantes para explicar cómo envejecen los organismos, tanto a nivel celular como tisular como organismal. Sin embargo, también existen piezas de ese tipo que hacen relación a los hallmarks sociales del envejecimiento. Y esto tiene que ver, de nuevo, con lo que hablamos al principio. El concepto de exposoma refiere a todos aquellos estímulos que un sujeto tiene durante su curso de vida, que podrían ser internos. Por ejemplo, el estrés genera un aumento en la producción de citoquinas proinflamatorias y eso genera una respuesta. Eso es parte del exposoma. Pero también puede ser externo. Puede ser carencia social, exposición a contaminantes, puede ser abuso físico, maltrato psicológico, y por lo tanto esa dimensión yo creo que es el siguiente paso. Cuando pensamos acerca de no solo comprender mejor
los mecanismos que regulan el envejecimiento en términos de trayectoria, sino además cómo podemos abordarlos. Tenemos que hacer una mirada que sea más holística, tenemos que integrar las ciencias, digamos, más de la vida con las ciencias sociales, porque está visto que el neuroticismo, por ejemplo, genera reacciones en el cerebro que son similares a las reacciones provocadas por un estímulo inflamatorio. Por lo tanto, están conectados y yo creo que tenemos que abordarlos desde esa perspectiva también. Felipe, no sé si quieres agregar algo, ¿no? Bueno, y si retomo la parte más biológica o de la neurociencia, ¿cuáles creen ustedes que han sido los elementos centrales o fundamentales en el último tiempo que más muestran diferencias en estas trayectorias de envejecimiento desde el punto de vista más biológico o neurocientífico? ¿Qué destacarían ustedes? Sí, bueno, aquí uno destaca lo que estudia, es como típico del científico que habla obviamente de lo que sabe y lo que hace en el laboratorio. Yo les voy a contar el caso más personal de lo que hacemos en el laboratorio, digamos, como para hablar de un aspecto de la biología del envejecimiento que nos parece bastante relevante, que tiene que ver con la inflamación, ¿ya? Que Cristian ya dio ahí unos datos de la inflamación, se repite la palabra inflamación mucho en envejecimiento. Y la verdad es que hay muchas razones por las cuales, es decir, como estímulos que pueden generar inflamación, pero evolutivamente, ¿cierto? Los organismos, el ser humano también, ha desarrollado una gran cantidad de estrategias para, digamos, defenderse, ¿okay? De los patógenos, ¿ya? Y esto no es sorprendente porque, les pongo un dato, en el 1800, el 70-80% de las personas moría de infecciones. Entonces, y eso se puede ver también no solo en humanos, sino que en organismos en la vida salvaje. Es decir, la evolución ha dotado de ciertos organismos, incluyendo el humano, de muchas defensas antivirus y bacterias, lo cual está muy, muy bien. Pero ahí hay un tema más reciente, es decir, eso es el curso evolutivo, pero en estos últimos 100, 200 años la vida del hombre ha cambiado de forma importante, ¿cierto? Es decir, no en todo el mundo, pero ahora podemos beber en muchos lugares agua libre de contaminantes, libre de patógenos. Están las vacunas, ¿cierto? También los antibióticos. Y la verdad es que hemos llegado a controlar, de cierta forma, yo sé que con el COVID aquí reciente, quizás de cierta forma es la mejor palabra, virus y bacterias. Y los organismos, incluyendo los humanos, tienen esas estrategias que a veces son muy redundantes. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos, una de las preguntas que nos hacemos en el laboratorio es si es que la exposición a virus y bacterias ha disminuido, ¿okay? Si tenemos ciertas estrategias ya más asociadas a la vida, como a la medicina, que pueden controlar eso, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos bajar alguna de esas defensas que son redundantes, ¿ya? Estas defensas, no lo dije al principio, al parecer se activan durante el envejecimiento, ¿okay? A veces sin una infección viral o de bacteria, y producen inflamación, producen fibrosis y finalmente aumentan el riesgo de enfermedades crónicas cardiovasculares, del sistema nervioso central y otras. Entonces, esa es como un poco nuestra pregunta de investigación y hemos hecho experimentos en eso y hemos probado la hipótesis, como hacemos los científicos, ¿cierto? Y hemos apagado algunas de esas vías en modelos animales, no en humanos, y efectivamente lo que hemos encontrado es que estos organismos envejecen mejor, con una mayor resiliencia, con mayores parámetros asociados al sistema nervioso central, pero también muscular. Y nada, ese es un poco uno de los hallmarks de envejecimiento que nos interesa, porque pensamos que puede ser modulado. Obviamente, con mucho cuidado, uno no quiere, ¿cierto?, apagar la defensa de antipatógenos, pero quizás puede eliminar alguna de ellas. Un amigo que es científico me contaba, pero quizás en el futuro nos vamos a ir a otros planetas y vamos a poder viajar estérilmente a otro lugar
Y realmente todas esas defensas no van a ser necesarias. Esa es como una proyección un poco larga. Para varios congresos más de este. Para varios sí. Nos juntamos en 100 años y claro. quizás podamos hablar de eso. Pero eso es un poco como también para contarles cómo estudiamos la biología del envejecimiento, que yo creo que es relevante a nivel preclínico, como llamamos, a nivel de laboratorio. O sea, la inflamación, si estoy entendiendo bien, sería un factor fundamental en lo que es el envejecimiento. Es uno de los factores fundamentales. Exacto. ¿Y algunas, comillas, causas o razones típicas de inflamación en nuestros cuerpos? Muchas. Lo que hablaba Cristian, el exposoma, si uno quiere, el exposoma son muchas cosas, y son todos estos estímulos, pero por ejemplo, condiciones ambientales, toxinas ambientales, metales pesados, también radiación UV, que produce daño al DNA, y el daño al DNA genera en las células que empiecen a funcionar de alguna forma un poco distinta, y eso genera reacciones inflamatorias, como que si la célula pensara que hay una infección viral, pero realmente es un daño interno, es un daño de la misma célula. Y muchas otras. Y última pregunta y paso a Cristian. ¿Y el estrés? El estrés ayuda a inflamarnos o no? El estrés ya está demostrado, ¿cierto?, que aumenta inflamación en muchos tejidos. Entonces, eso es lo que hablamos del exposoma, ¿cierto? Todas estas variables que pueden activar. Y muchas veces el estrés, por ejemplo, uno pensaría, bueno, ¿y qué mecanismo de inflamación activa? Es decir, ¿cómo está conectado el estrés con la inflamación? Hay una razón evolutiva para otra conversación, pero una de las mecanismos que activa son mecanismos antivirales. No sabemos exactamente por qué, pero básicamente esa es un poco la hipótesis. De ahí viene que algunos estímulos, la célula confunde el estímulo o reacciona a algo que realmente no es eso. Perfecto. Cristian. Sí, yo la verdad es que siento, y parte de lo que hemos hecho en nuestro grupo, está como bien orientado a no solo comprender los mecanismos fundamentales que producen el envejecimiento, sino ver qué estrategias uno podría utilizar para que el envejecimiento vaya quizás más lento. No va a ser posible revertirlo seguramente, pero puede ir más lento. Y hay en los últimos años cosas que son bien relevantes que hemos ido aprendiendo. Por poner el ejemplo, lo que hemos aprendido aquí en Chile, usando la técnica de Horvath que comenté antes, nosotros el año pasado demostramos que un grupo de chilenos de 30 años que sufren de obesidad tienen un aceleramiento del reloj biológico de un 20%. En promedio, máximo 40%, que uno dice, bueno, 20% a lo mejor es poco, pero 20% significa que esas personas, si hay un gap del 20% entre la edad biológica y la edad cronológica, esas personas a los 60 años van a tener 72, los 70 van a tener 84. Por lo tanto, el impacto que eso puede tener es muy notable. De hecho, si uno piensa, la obesidad se caracteriza por una alta prevalencia de enfermedades de tipo metabólica, la diabetes, enfermedades cardiovasculares. Y estas dos enfermedades comparten un factor de riesgo, que es el envejecimiento. Por lo tanto, nosotros estamos planteando mirarlo desde otra perspectiva. La gente obesa no tiene diabetes o enfermedades cardiovasculares porque está obesa. Tiene diabetes y enfermedades cardiovasculares porque está envejeciendo más rápido. Y estas son enfermedades asociadas al envejecimiento. Entonces, eso para nosotros ha sido súper fundamental porque también nos abre una posibilidad. Estos sujetos tienen 30 años y por lo tanto, teniendo 30 años, todavía hay tiempo para trabajar en ello. Desde la otra mirada, sabemos que las personas mayores, por ejemplo, tienen una menor respuesta a las vacunas por un mecanismo que se denomina inmunosenescencia. El sistema inmune empieza a envejecer. Y también se ha visto, no aquí, pero en Estados Unidos, la empresa Restore Bio tiene una investigación bien interesante, y es que si uno utiliza análogos de una molécula que se llama rapamicina, que se aisló a partir de bacterias que se colectaron en Isla de Pascua, por eso se llama rapamicina, por Rapa Nui, si uno toma derivados de esta rapamicina y previo a inocular la vacuna contra la influenza en personas mayores, le da un Rapalog, el título de la respuesta para la vacuna contra la influenza aumenta.
Por lo tanto, esta respuesta atenuada que existe en las personas mayores, que es una respuesta a la propia vacuna, se mejora y se levanta con los derivados de rapamicina. Por lo tanto, ahí hay dos elementos que nos muestran que hay un camino. Y simplemente cierro con lo siguiente, que también es parte de una provocación que siempre que está muy permanente en el campo del envejecimiento. Y es esta idea que tiene David Sinclair en Harvard, que el envejecimiento es una enfermedad. Y si el envejecimiento es una enfermedad, entonces se podría curar. Entonces, también la discusión en el campo del envejecimiento se está moviendo en marcos que no solamente son biológicos, sociales, sino que también son conceptuales. La propia definición de envejecimiento, por ejemplo. El envejecimiento biológico de nuestro organismo. Tú acabas de señalar algo que yo quisiera como subrayar o destacar. Dijiste en un momento, Cristian, el factor de riesgo principal para las enfermedades es el proceso del envejecimiento de nuestro organismo. Entonces, ya no se está hablando tanto de los factores de riesgo para la diabetes, los factores de riesgo para la enfermedad cardíaca, los factores de riesgo para el cáncer, sino que qué factores hacen que nuestro organismo en general envejezca y entonces puedan gatillarse todas estas enfermedades, ¿no es cierto? Por eso la importancia del estudio del proceso de envejecimiento, ¿no? Lo que es la gerociencia. Esa es exactamente la hipótesis de la gerociencia. Exacto. La hipótesis de la gerociencia dice que si nosotros somos capaces de intervenir el proceso de envejecimiento, vamos a mejorar el cáncer, el Alzheimer, la diabetes, la enfermedad crónica obstructiva pulmonar, la sarcopenia, entre otras, que son las más prevalentes que afectan a los humanos. Por lo tanto, es una mirada que es un poco distinta, que deja de centrarse en una enfermedad y se centra en el proceso de envejecer. Sí. Claro. Interesante. Y antes de pasar a... Felipe, no, sí, dale. No, y además que se centra en un cambio sistémico. El tema de las enfermedades, uno piensa en Alzheimer, y están estas nuevas terapias donde, no sé si habrán escuchado, se trata de eliminar esta proteína maligna que le dicen A-beta, ¿cierto? O tau. Y la tratan de bajar en un organismo que está envejeciendo, que está en una condición completamente distinta. Entonces, todas estas enfermedades complejas, al menos mi opinión personal, es que no van a ser solucionadas con una bala mágica que vaya hacia un solo proceso. Y ahí cobra relevancia la idea de que deberíamos hacer terapias para el envejecimiento, por lo que explicó Cristian. Yo solo, para poner un punto nomás y dejarlo sin resolver, por supuesto, ¿no? Pero para ponerlo en la discusión, qué interesante esto que uno piensa, a ver, ¿cómo vamos a valorar la vejez si es una enfermedad? ¿No? Si entendemos que la vejez es sinónimo de deterioro, de enfermedad, de declive. Y yo creo que ahí nos hemos hecho una pequeña trampa, no sé, simplemente lo quiero dejar enunciado, porque desde el punto de vista de nuestra biología, efectivamente los organismos maduran y después se deterioran hasta que nos morimos, ¿no? Y eso, así es. En algunos. Bueno, por lo menos en los humanos es así, ¿no es cierto? Ya, en los humanos es así. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo voy a valorar ese proceso? Pero se nos olvida que no somos solamente biología, que somos más que eso, y desde otros aspectos nuestros, los años nos pueden jugar a favor, ¿ya? Todo el mundo dice, me llegó el viejazo, cuando se mira las arrugas o se le empiezan a olvidar las cosas. Pero nadie dice, me llegó el viejazo porque ahora tolero mejor la incertidumbre que antes. O me llegó el viejazo porque ahora puedo reflexionar con más calma cosas que antes me quitaban el sueño. O me llegó el viejazo porque regulo mejor mis emociones que antes. Eso generalmente queda invisibilizado y yo creo que es porque el cuerpo comanda mucho, basta que uno tenga un dolor de muela y se le olvidó lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, si nuestra biología al envejecer es sinónimo de declive, dejamos de ver que hay otros aspectos que sí se pueden desarrollar y que a veces mejoran con los años. Solamente quería dejarlo ahí como un elemento que también tenemos que pensar si queremos valorar esa etapa de la vida, ¿no? Definitivamente. Exacto. Es la idea de una valoración genuina de la etapa de la vida. Y ahora yo quiero simplemente decir que no todas las personas que trabajan o todos los investigadores que trabajan en la biología de envejecimiento piensan que el envejecimiento es una enfermedad. Esa es una postura que cada persona la tendrá. Yo no la tengo, simplemente para dejarlo claro aquí. Bueno, yo, a ver, no sé cómo estamos de tiempo, parece que no nos queda mucho. Quiero hacer quedan un par de preguntitas, no sé si alcanzamos. Una es como, de lo que ya sabemos, porque hay cosas que sí sabemos del envejecimiento,
del proceso de envejecer. ¿Cómo creen ustedes o cuál creen ustedes que sería más importante de llevar, si pudiéramos ahora, a la política pública? Pero no desde el hay que, ¿no? El famoso hay que el hay que deberíamos borrarlo de la posibilidad del lenguaje, ¿ya? Sino que, ¿cómo se imaginan, o suponiendo que yo tuviera los recursos para darle una política pública que abordara algo de buena manera? ¿Cómo se le imaginan? Sí, yo creo que algo importante es mirar las variables que afectan el proceso de envejecimiento. Y ahí Cristian dijo algo súper clave que tiene que ver con el curso de la vida. Bueno, tú también, Dani, lo mencionaste. Y que hay ciertas variables o cambios que ocurren en la adolescencia, en la adultez, que impactan cómo se envejece, es decir, qué tan sano o poco sano se llega al envejecimiento. Y ahí yo creo que voy a tratar de dar la vuelta y llegar hasta el final con cómo eso se puede implementar. Pero tenemos variables que sabemos y que quizás las vemos como si son de otro ámbito. Por ejemplo, la obesidad, ¿cierto? Voy a poner otro como ejemplo, ¿ya? Para estirar un poco más el chicle, como se dice. La educación, ¿ya? Tenemos datos aquí en Chile y en otras partes del mundo que los años de escolaridad, ¿ya? Pueden disminuir el riesgo de Alzheimer y demencias en un 20% en personas mayores. Entonces, mi punto aquí es, cuando hacemos políticas públicas de educación, uno debería pensar en esa evidencia, ¿okay?, para poder, ¿cierto?, cuantificar el impacto de aumentar la educación en Chile o en otro país. No estoy diciendo que sea fácil. Y creo que aquí la pregunta también lleva, bueno, ¿y cómo uno mide eso, cierto? Pues dice, bueno, ¿quién está dispuesto o qué gobierno estaría dispuesto a hacer eso y esperar 60, 70 años para ver si es que realmente tuvo un impacto, ¿ya? Ahora, aquí viene lo que comentó Cristian y es un tema apasionante de los relojes biológicos. Es decir, estas nuevas tecnologías nos han permitido hacer evaluaciones en mucho menos tiempo, ¿okay? Uno no tiene que esperar a que ocurran las enfermedades o mirar la mortalidad, que se ha hecho bastante, sino que uno puede ver cómo ciertas intervenciones, educación, voluntariado, ¿okay?, relaciones sociales de calidad, pueden tener un impacto y lo pueden medir a 5 años, 4 años, porque tenemos estas tecnologías que son capaces de mirar la edad biológica, que es lo que importa finalmente en cuanto al desarrollo de patología. Así que yo creo que por ahí podría ser una buena propuesta. Bueno, Sí, yo en aras del tiempo quería hacerte a ti la última pregunta. Okay. ¿Ah? Bueno. Que no quiero que dejemos de hacerla, ¿ya? Cristian, ¿cómo lo podemos hacer para enfrentar el desafío en Chile, en nuestro caso, de una sociedad longeva, sin investigación de frontera en el tema, sin poder investigar o seguir investigando lo que pasa a nivel local? Cuando digo local es acá, en nuestra población. Sí, es difícil, es complejo. Cuando uno piensa en un problema como el envejecimiento, es un problema que tiene una envergadura muy grande. Y los problemas con grandes envergaduras requieren no solamente recursos, sino que recursos sostenidos durante mucho tiempo. Porque no es posible determinar cómo envejecen los chilenos, por ejemplo, en una década. Eso no es realista pensar que eso sea factible. Y por lo tanto ahí lo que se requiere es un compromiso del Estado, que el Estado defina cuáles son sus prioridades. Las prioridades pueden ser múltiples y los recursos siempre son limitados, pero uno lo que echa de menos es esa discusión respecto de si alguien está pensando este país a 20, 30, 40 años, y si alguien piensa este país a 20, 30, 40 años, no se puede hacer el leso que debemos investigar en envejecimiento de nosotros mismos los chilenos, porque si no, no va a ser posible que podamos avanzar. Creo que ese elemento es crítico. Y un segundo elemento que yo quisiera resaltar también es que estos fenómenos que son tan complejos
requieren las miradas interdisciplinarias. Quiero también ir cerrando con eso. Nadie, lo que decía Felipe, nadie va a encontrar una respuesta para el envejecimiento que valga para todos y nadie va a ser capaz de demostrar que esto por sí solo cura el envejecimiento o mejora el envejecimiento. Entonces, estamos llamados todos los que estamos involucrados en la generación de conocimiento a interaccionar y quienes tienen que tomar las decisiones están llamados a entregar las condiciones habilitantes para que se pueda hacer, porque en realidad una capacidad instalada que se pierde siempre va a ser peor que no haber tenido nunca esa capacidad. Y por lo tanto eso también tiene que estar muy en la cabeza de quienes deben tomar las decisiones. Perfecto, bien, se nos fue el tiempo. Yo seguiría preguntando y conversando, pero lo dejamos hasta acá. Les agradecemos su atención y a ver si nos volvemos a encontrar. Gracias. Gracias.